Hola, hola, hola. Probando. Hola, hola. Probando. Estamos ingresando nuestros alumnos para nuestro encuentro de día de hoy, 23 de septiembre de 2022. El curso de la asignatura de Introducción y Principios de Administración. Y Principios de Administración. Hola, hola. Sí, pero muy buenas tardes, apreciados colegas, futuros colegas. ¿Cómo están? Muy bien. Prosiguiendo entonces nuestro encuentro de las clases de administración, ¿verdad? Hablando pronto, vamos a empezar entonces a desarrollar la clase del día de hoy. Nuestra propuesta básica es, en este caso, estamos viendo las diferentes escuelas del pensamiento, ¿verdad? A saber de que la administración como tal tuvo sus inicios con unos precursores como Henry Fayol, ¿sí? Del año 1841 a 1925, que Henry Fayol, conocido como el padre de la administración, que tuvo mucho énfasis en lo que nosotros llamamos en la administración clásica, ¿verdad? Siempre con el propósito de mejorar, ¿no es cierto?, ¿verdad? De incrementar la eficiencia de la empresa, que nosotros conocemos como el padre. Henry Fayol es el padre de la teoría de la administración. ¿Por qué? Porque él fue el primero el primero que sintetizó de alguna manera eh, varios elementos que hoy por hoy nosotros lo damos por hecho, ¿verdad? Nosotros hoy, o actualmente, en pleno siglo XX, XXI, damos por hecho la planeación y el control, pero en aquel entonces era algo que estaba muy lejos de su aplicación, ¿verdad? Hola, hola, hola. Buenas tardes, adelante, Manuel. Buenas tardes, ¿cómo está? Está Buenas ingresando el compañero Manuel. ¿Se puede habilitar, por favor, su micrófono? Buenas tardes. buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se escucha bien, verdad? Súper bien ¿Se se escucha? escucha. Ah, Profe, excelente. Sí. una acotación. El compañero Héctor está teniendo problemas para ingresar a la plataforma, me dice. Ay, 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 ay. Por eso Entiendo. no está ingresando. Está teniendo inconvenientes Sí, para, para ingresar. sí. Ya, 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 ya. Perfecto. Y suele ser así. Suele ser. Pero vez pasada él estuvo, ¿verdad? Vez pasada estuvo con nosotros. En la plataforma, ¿o no? No, nosotros tuvimos presencial la vez pasada y Ah, ya, ya, sí, sí. no estuvo. A Comprendido. partir de hoy empieza con nosotros él. Ah, ya. Sí. Perfecto. Perfecto. Y habría que ver un poquito cuál sería la situación de por qué no está ingresando, ¿verdad? Sí. Este, ¿Cómo podríamos hacer? Natalia, ¿qué posibilidades habría si me puede escribir en el grupo el compañero y darme sus datos de tal manera a poder reenviar a la oficina respectiva? ¿Si le parece? Bueno, profe, le digo ahora. Sí, por favor. Bueno, Eh, Apenas yo tengo, le voy a pasar a la ingeniera Natalia para ver si por qué no está pudiendo ingresar. Porque él es alumno de la carrera de contaduría, ¿verdad? Pero nosotros le estamos incluyendo en nuestro grupo por el hecho de que, de tal manera que pueda ya adelantar algunas materias con nosotros. Porque él, teoría de la administración, tiene a partir del segundo semestre. Pero nosotros estamos aprovechando ya para que él pueda también dar con nosotros. Y si nos envía sus datos, entonces vamos a consultar con
con la gente, con el ingeniero Juan, para ver si cómo es la cosa. Perfecto. Profe, su dato Sí, sería su nombre, nombre ¿verdad? y número de cédula. Por Bueno, le favor, digo nombre ahora. completo y número de cédula. Bueno, Por favor. Entonces vamos a ir, vamos a ir completando eso, ¿verdad? Pero mientras tanto, entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, mientras el compañero ingresa también, estamos haciendo un pequeño repaso, ¿verdad? Tenemos que decir que nuestro amigo Fayol fue el que habló de los elementos administrativos, ¿verdad? Aquellos principios, los 14 principios. Los elementos son estos. ¿Recuerdan? Las funciones principales de la administración, la previsión, la organización, el control, todas esas cosas. Las funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contable, administrativa. Estoy pasando un poco rápido porque por el hecho de que estuvimos viendo ya en las clases anteriores, ¿verdad? Y también a Fayol le debemos de alguna manera los 14 principios generales de la administración. Los 14 principios generales de la administración. Entonces, esos principios, encontramos varios principios que son muy conocidos, inclusive la gente que fueron al cuartel, fueron a realizar su servicio militar obligatorio, reconoce, ¿verdad? La unidad de mando, la unidad de dirección, la autoridad, la responsabilidad, todas esas cosas, ¿verdad? Son principios. ¿Y qué son los principios? Tenemos que recordar que principios son conceptos que nosotros consideramos de que son aplicables a la generalidad, ¿verdad? Entonces, principio es algo que se repite frecuentemente. Entonces, los ingenieros de la administración científica pensaron en eso, pensaron en esas cosas, que los principios básicos podían ser aplicados a todos los estamentos. Todos los estamentos. Perfecto. Entonces, mientras el compañero puede ingresar, dijimos que los 14 principios fueron los 14 principios fueron... Ah, está en el chat. En el chat está enviando. ¿Podrías yo tomar? yo te Sí, envié, ¿podrías profe. tomar nota? Natalia, por favor. Natalia. Sí, sí. Héctor José Manuel da Silva. Héctor José Manuel da Silva. Con cédula de identidad 2021. Sí, él figura en el listado de contaduría y ve la posibilidad de incluirle en el pluri de la segunda convocatoria de administración. De la segunda convocatoria. De la segunda convocatoria. Si podría, por favor. O si le pasamos un número de cédula al licenciado Juan, para ver que le incluya como alumno, o a Rodney. Bien. Si le digo el número de cédula, ¿te sirve? Sí. Héctor José. Héctor José da Silva. Da, después Silva aparte. Sí. Sí. 2.021.461. 461. Así mismo. Perfecto. Entonces, con eso ya vamos a preguntar para que le puedan incluir. Perfecto. Se ve la pantalla, ¿verdad, Manuel? Se ve la pantalla. No hay problema con eso. Sí se ve. Sí, excelente. Perfecto. Ahora, entonces, ya estuvimos dando como repaso nada más lo de Henry Fayol acerca de las funciones de la administración, y hoy tenemos que centrarnos ya en la administración científica, la Escuela Científica de Frederick Taylor. ¿A qué efecto nosotros estamos abordando todos estos temas que son desde el punto de vista histórico, pero son muy, pero muy importantes? ¿Por qué? Porque la competencia que ustedes deben desarrollar es la siguiente, es de que ustedes deben conocer cómo se fue evolucionando
el concepto y el principio de la administración, ¿verdad? Los principios de la administración, hasta llegar a nuestros días. Y si nos concentramos en la administración científica, además de otras corrientes, podemos decir de que, por ejemplo, en la industria automovilística, en la fabricación de automóviles, ¿no?, de vehículos, se usa bastante esta técnica. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Perfecto. Entonces iniciamos oficialmente nuestro encuentro de hoy. Vamos a hablar acerca de la administración como ciencia, las escuelas científicas de la administración, sus aportes. El principal digamos, la persona, ¿sí? Tendríamos que ver, que sí podría probar, por favor. A la plataforma él entra en las otras clases. Sería este Zoom nomás, a esta clase nomás, de administración. Perfecto. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de Frederick Taylor? Él lo que hizo fue, empezó a observar dentro de la fábrica. Él como ingeniero se dio cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Y siempre nosotros tenemos que tener en cuenta de que el objetivo primordial siempre va a ser la productividad, ¿verdad? Llegar a producir de la mejor manera posible. La eficiencia y la eficacia en la producción, ¿verdad? Que, imagínense, en aquel entonces, hoy en día nosotros sabemos de que tenemos que ser eficientes y productivos en nuestro lugar de trabajo, pero en aquel entonces no se pensaba en eso, o si se pensaba, no se veía reflejado en los puestos de trabajo. Perfecto. ¿Qué es lo que buscaba Frederick Taylor? Entonces era sustituir las reglas prácticas por preceptos científicos. Sustituir las reglas prácticas por preceptos científicos. Y lo primero que tenemos que decir es que la escuela científica tiene un enfoque exclusivamente hacia las tareas. Si Fayol era hacia la estructura, Frederick Taylor fue directamente hacia las tareas, ¿verdad? En el cómo hacer, ¿verdad? De la mejor manera para hacer. Y un enfoque racional, ¿verdad? Desde el punto de vista operativo. Después vamos a ir desarrollando un poquito más. Desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista organizacional. Obtener la armonía en el grupo en lugar de la discordia. Vamos a ver ahora que cómo era hasta ese entonces en la fábrica, cómo se comportaban, ¿no es cierto? De manera a obtener mediante el trabajo la máxima productividad. Sustituir las reglas prácticas por preceptos científicos. Hasta ese entonces tenemos que recordar de que existían algunas prácticas en las fábricas de que podemos mencionar. La primera de ellas, por ejemplo, ¿verdad? Hoy sabemos nosotros que fueron errores, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cómo se operaba en la fábrica? En aquel entonces, en la fábrica se tenía el concepto del mando y del control férreo. Del mando y del control férreo. ¿Qué significaba eso? De que la planificación, si había un poco de planificación, los trabajadores lo único que tenían que hacer es dedicarse a hacer lo que se les decía, ¿verdad? Al mando, ¿verdad? Y un mando tipo militar, en donde no se tenía en cuenta la parte humana de la administración, que son justamente las personas, los trabajadores, ¿verdad? Entonces, el mando y el control que se tenía en la fábrica. ¿Cómo también se operaba? El método de trabajo era único camino que le tocaba al trabajador, era hacer lo que se le pedía. El trabajador no podía en aquel entonces planificar por su cuenta o decir que el trabajo no le gusta o de la mejor manera de hacer, absolutamente no. Recordando, mando y control, debía el trabajador cumplir estrictamente lo que se le mandaba. Además de eso, en aquel entonces al trabajador se le veía como una máquina nada más. Se veía como digamos, como un factor más. No se tenía en cuenta su parte humana. Entonces, la mano de obra versus el talento humano. Hoy por hoy nosotros sabemos de que el talento humano es
que el mayor, el mejor, el activo más valioso que tiene una organización es justamente son los trabajadores, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Perfecto. Y por último, también cómo se manejaba en las fábricas el tema de la seguridad y la inseguridad. De que en el Japón hasta hoy en día se utiliza eso, el tema de que un trabajador que cumple, que es productivo, tiene prácticamente asegurado todo asegurado su trabajo, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestro amigo Alfredo Javier. ¿Está bien así? Bienvenido, compañero. Está ingresando también para el encuentro de hoy. Entonces, lo que estamos viendo es de que esas prácticas, que se tenía que hacer lo que el patrón decía, que nosotros vimos es pasar la pirámide de la organización, ¿verdad? Estuvimos viendo vez pasada y vimos de que las decisiones, ¿dónde es que se llevan a cabo las decisiones? Las decisiones siempre se llevan a cabo en las cúpulas, en la parte de arriba, ¿verdad? Y tenían que obedecer, los trabajadores tenían que obedecer. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que Fairy Tail viene y dice, no, nosotros tenemos que planificar, nosotros tenemos que organizarnos para una mayor productividad, mejor productividad, tenemos que controlar y tenemos que hacer que los trabajadores se sientan bien con nosotros al trabajar. Entonces, de esa manera se iba a sustituir la parte empírica de la práctica de la administración en aquel entonces, en la fábrica, por conceptos más modernos, conceptos más, digamos, estandarizados, ¿verdad? A eso se refería. Perfecto. ¿Y cuál era el objetivo de todo eso? El objetivo era sustituir las reglas de la ciencia, las reglas prácticas, por preceptos ya científicos. Y, por supuesto, obtener la armonía y la acción grupal en lugar de la discordia. ¿Por qué? Porque siempre nosotros desde el punto de vista del trabajador, si nos analizamos, al trabajador se le tiene con mucha presión, sin preguntarle lo que le gusta, lo que no le gusta, simplemente tiene que obedecer y hacer lo que se le dice. Obviamente que eso es diferente, ¿no es cierto? Es diferente el manejo que se tiene que dar. ¿Y cuál es el objetivo? Obtener mediante el trabajo la máxima producción. Vamos a ver que no solamente tenemos que planificar, sino que al planificar, al preparar, tenemos que organizar y buscar los mejores trabajadores. ¿Por qué? Porque ya nosotros podíamos salir ya en aquel entonces, salir a buscar los mejores trabajadores. ¿Por qué? Por el hecho de que ya estaba la planificación. Ya sabíamos en cuánto tiempo un trabajador podía hacer una determinada tarea y salíamos a buscar y a probar quiénes lo hacían de la mejor manera y la manera más rápida. Entonces, eso eran los empleados que eran contratados y quienes tenían asegurados de por vida su trabajo, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, otro de los objetivos era el desarrollo de la plena capacidad de los trabajadores a favor de la máxima prosperidad personal y de la empresa. Aquí nosotros encontramos en el precepto científico de que al tomarle al trabajador como digamos, en la parte humana, que ya viéndola al trabajador como una persona, como un trabajador igual que nosotros, con emociones, con objetivos, con metas, con emociones, un trabajador que se cansa, un trabajador que necesitaba comodidades. Entonces, automáticamente, Ferry Taylor propone de que hay que tener en cuenta que son personas los que están trabajando y no máquinas. De tal manera, hacer lo que yo llamo siempre una alineación de los objetivos. Queridos compañeros, futuros colegas, la alineación de objetivos que yo suelo mencionar se refiere a que los objetivos de la empresa deben estar alineados con nuestros objetivos. Es decir, un trabajador puede alinear sus objetivos con los objetivos de la empresa. ¿Y cómo funciona eso? La empresa produce bienes y servicios, produce a bajo costo, puede vender en el mercado, obtiene ingresos y automáticamente cada fin de mes nosotros, como consecuencia de como es el concepto de salario, ¿verdad? Que nosotros podemos recibir cada fin de mes nuestro propio salario. Entonces, en la medida que la empresa cumple su meta, su objetivo, que es producir y vender,
obtiene recursos y con esos recursos nos pagan a nosotros los trabajadores para que nosotros podamos también llevar a cabo nuestra vida o cumplir nuestros sueños. Ya sea, siempre un trabajador tiene un sueño, ¿verdad? Yo conocí muchos trabajadores que me dijeron, yo estoy acá de forma momentánea, nomás yo no voy a ser eternamente, no voy a estar eternamente en este puesto. Yo quiero ser jefe, yo quiero ascender, yo quiero ser gerente, yo quiero ganar más. Bueno, y al querer ganar más, obviamente necesitamos el aumento del salario. Está muy relacionado con el aumento de la responsabilidad. Una persona que tiene más responsabilidad, obviamente que va a ganar más, y así sucesivamente. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Rápidamente vamos a ir pasando esto. Entonces, la administración científica, en cuanto a sus enfoques nacional, generales, perdón, enfoques generales, tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos principales. El primero de ellos es la racionalización del trabajo de los operarios. Es decir, eso está en el concepto de la planeación. Se sustituye, digamos, el individualismo y la improvisación ya no tienen cabida en el enfoque científico. La improvisación y la individualidad. Siempre ya estamos haciendo lo que fue planificado y cómo fue planificado y de la mejor manera posible. Entonces, ya entra en la ciencia el uso de la razón y cuál es la mejor manera de producir. Mayor producción en menor costo a menor costo y mejor tiempo. Entonces, esta racionalización del trabajo de los operarios se puede entender desde el punto de vista de la planeación. ¿Por qué? Cada trabajo, imagínense, vamos a sentarnos a pensar de cómo se planifica digamos, un automóvil. Obviamente se hace la planificación del automóvil, el lanzamiento del automóvil, ¿verdad? Y el automóvil hace 20 años tenía 60.000 partes, ¿no? Ahora no sé cuántas partes debe tener, pero imagínense, las 60.000 partes deben funcionar como una orquesta sinfónica en perfecta armonía. Eso significa una planificación, un desarrollo, un diseño del vehículo, un diseño de cómo se va a hacer el vehículo, en cuánto tiempo se va a hacer el vehículo, todas esas cosas, ¿verdad? Y ahí entra el uso de la razón. Y es ahí donde los operarios ya no entran a fabricar como ellos desean y de manera individual, sino que ya bajo digamos, estándares de producción y de calidad que ya fueron establecidos en el momento del planeamiento, que fueron establecidos en el momento del planeamiento. Que tengo por acá, creo que... Perfecto. Me pasé, parece, yo le estoy hablando del planeamiento basado en los conocimientos científicos. Entonces, ya directamente planificar no solamente la producción, sino planificar lo que nosotros le llamamos el layout. Layout, que viene a ser más o menos así es. Estoy escribiendo la layout que viene a ser como disposición de las plantas, de los equipos. Ustedes cuando van a hacer sus tesis seguramente van a trabajar en una fábrica, van a hacer digamos, un proyecto, una microempresa, una pequeña fábrica, y tienen que hacer su layout. Layout viene a ser como, digamos, el plano de la fábrica de donde se está haciendo. Y en el caso de los automóviles, lo que yo suelo ver es, por ejemplo, la planificación que se hace es que se manejan las estaciones de producción. En la primera estación, digamos, se fabrican todos los chasis. En la segunda estación se le pone el motor. En la tercera estación se le ponen las otras cosas. En la cuarta estación se hace la pintura. En la quinta estación se van haciendo la terminación y los últimos retoques. Y en la sexta seguramente ya entra en el tema del control. Controlar de que ese vehículo esté perfecto en su dimensión, que tenga todas sus partes. Entonces, no solamente ya planificar, sino al preparar
ya se está viendo al seleccionar el mejor empleado, ¿sí? Visto una documental de una fábrica europea de producción de automóviles y la fábrica tiene otra marca que es exclusiva, otra marca que es exclusiva, es deportiva y por supuesto tiene dentro de la fábrica tiene un ámbito exclusivo para la producción, una planta exclusiva para la producción de ese automóvil de alta performance. Y lo que observé es, en la documental es de que la mayoría de los mejores trabajadores de la fábrica, los mejores, elegían a los mejores y las mejores para trabajar en la otra planta que era la producción de los automóviles de alta gama. Y en la parte de los cables, el cableado, en la parte de la terminación, visto en la documental, que la mayoría eran mujeres, eran damas. Y explica en la documental de que las damas son más detallistas y de que por más de que tenían que alzar una cantidad considerable de cables, y ubicar en un lugar con una maquinaria, ellos hacían que eso no sea tan pesado para las damas y para ubicar y controlar el trabajo era. Entonces, desde el punto de vista de la planeación, la preparación del trabajador, una selección adecuada del trabajador significa de que nosotros ya sabemos lo que el trabajador va a hacer, ya sabemos lo que va a hacer y en cuánto tiempo lo tiene que hacer. Y además de eso, ya en aquel entonces, Frederick Taylor ya pensaba también en la parte de la remuneración del trabajador y de darle seguridad en el trabajo. Él decía también de que no solamente una remuneración puede ser a nivel de dinero, ¿verdad? De que hay muchas formas de remunerar. En el caso que yo le estaba comentando de la fábrica que le lleva a sus mejores empleados, y especialmente a las mujeres, a las damas, a la planta para producir alta gama, es como un premio. Se le estaba haciendo la entrevista a las trabajadoras y ellos estaban orgullosos de que la empresa se haya recordado de ellos para producir la mejor marca de la fábrica. ¿Entiendes? O sea que esa es una manera también de ir incentivándole al trabajador de tal manera a que pueda hacer bien su trabajo, sabiendo que si cumple su objetivo, la empresa cumple su objetivo, el trabajador también puede producir su objetivo. Bienvenido, apreciado Héctor. ¿Cómo está? Si puede prender ya lo tenemos acá con nosotros. Bienvenido. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Todo bien? Gracias, Excelente. Profe. Sí, no, gracias. Súper. Espectacular, espectacular. Bienvenido. Estamos hablando de la Gracias, profe. Muchas gracias. Científica. Y estamos poniendo como ejemplo, la administración científica se utiliza en las fábricas de automóviles. Y eso es lo que estamos hablando. Muy bien. Y una vez que nosotros planificamos, le preparamos a nuestros trabajadores y le decimos cómo tiene que hacer, en cuánto tiempo tiene que hacer, obviamente después la otra etapa, el otro principio es el principio del control. Para poder cerciorarnos de que si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, si lo está haciendo en el tiempo que fue establecido, ¿verdad? Hay una conocida marca de automóviles que actualmente se utilizan en la plataforma de Uber, que es un poco de propaganda y visto en una oportunidad también que la planta de la fabricación de esos automóviles que son de muy buenos automóviles, son nuevos y que se utilizan para el Uber y la otra plataforma, se hace en la Argentina. En la Argentina se fabrica. Y en una oportunidad estuve viendo esa documental también, el lanzamiento de esa fábrica, una fábrica que costó más de $1.000 millones. $1.000 millones costó esa fábrica en las afueras de Buenos Aires. Creo que está en La Plata. Y ¿a dónde quiero llegar? El tema del control. El control. En la documental se veía que el automóvil, una vez que era terminado el automóvil, escuchen lo que les voy a decir, el automóvil pasa por una estación que es un escáner, sí, escucharon bien, es un escáner gigantesco que va escaneando parte por parte del vehículo. Y que si el escáner compara el automóvil ideal
con lo que se produjo y solamente si coinciden todas las especificaciones, el escáner es el que aprueba el coche si es apto para que salga a circulación. Imagínense lo que es. Y eso se refiere al control, ¿verdad? Para saber si se está haciendo conforme a lo que se está planificando. Y obviamente el último es la ejecución. Estamos hablando acerca de los principios generales de la administración científica. Planear, por supuesto, preparar a los trabajadores, preparar la fábrica, preparar y controlar y obviamente después ejecutar, ¿verdad? Si es que yo hacía esta teoría, posiblemente iba a poner control, iba a poner al final, porque el control generalmente se realiza al final, ¿verdad? Nosotros pensamos, pero también es verdad de que el control se tiene que hacer en cada etapa del proceso. Estamos diciendo que en la estación, por ejemplo, de automóviles, en la primera estación se manejan todos los metales, se cortan y unos robots van soldándolos para hacer el chasis, ¿verdad? Del vehículo. En otras, ahí ya se tiene que controlar si realmente... olvidé de comentarles. En la parte de la soldadura de los chasis y de ensamblar la parte, digamos, que nosotros vemos del vehículo, eran brazos robóticos los que estaban soldando cada paso. Imagínense la preparación de eso. Eso sí que es... Yo siempre digo de que después de haber visto esa documental, digo de que seguramente Frederick Taylor no se habrá imaginado a dónde llegamos actualmente al uso de los robots, que los robots tengan que estar haciendo trabajo en vez de nosotros y que lo estén haciendo prácticamente a la perfección. Lo que les quería decir es que al robot, a la máquina, le vuelven a controlar no máquinas, sino las personas. Las personas controlan los robots. Los robots trabajan automáticamente, pero son controlados, verificados felizmente por personas, ¿verdad? Los iban controlando. Perfecto, eso más quería comentarle. En cuanto a la ejecución, entonces, ya una vez tenemos todo organizado, nuestras tareas, ya sabemos qué se va a hacer, cómo se va a hacer, en qué tiempo se va a hacer, obviamente ya se van distribuyendo esas tareas. Usted va a hacer el corte, usted va a hacer al robot, se le va a dar la orden de soldar. A la otra parte, en la otra tarea sería ya ensamblar, poner el motor, otro ya la parte eléctrica, otro tapizado y así sucesivamente. Donde una vez que nosotros tenemos identificado, ya podemos entonces organizarnos de tal manera distribuir las tareas. Lo que solemos decir también en las clases presenciales es de que cuando hablamos de tareas y de responsabilidades, lo que el jefe delega son las tareas, no las responsabilidades. Las responsabilidades no se delegan en la administración. Al contrario, si uno es encargado de un área, la responsabilidad de esa persona no se puede transferir a los trabajadores. Eso, por favor, llévenlo siempre en cuenta, que cuando ustedes disponen una tarea, verifiquen, por favor, para que se realice, porque la responsabilidad suele ser nuestra, lo que les quiero decir. Perfecto. Entonces, pasamos rápidamente a la racionalización del trabajo de los operarios. Ya no se hace de manera individual, ya no se hace de manera improvisada, sino ya hay una planificación previa de detalle por detalle, ¿verdad? Perfecto. La ORT significa Organización Racional del Trabajo, que son los análisis de los movimientos y las tareas. Si hay algo que todos los textos, los libros mencionan como aporte de Frederick Taylor a la teoría científica de la administración, es justamente el análisis de los movimientos, y de los tiempos y el establecimiento del estándar. ¿El estándar qué es? El estándar es una palabra de habla inglesa, ¿verdad? Pero el estándar significa una medición, una medida que debe llevar cierto tamaño, cierto color o lo que sea. Eso se llama estándar. Perfecto. Entonces, esa es la organización racional del trabajo. Me está recordando recién algo y se me volvió a olvidar. Bueno, perfecto.
Entonces, de eso se trata. La especialización del trabajador. Hay un concepto también que Adam Smith, que es considerado el padre de la administración, de la economía. Adam Smith, en el año 1893, escribió un libro que se llamó Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones. Algo así se llama el libro. El padre de la economía, el primer economista, Adam Smith, escribió 1893, creo que fue, un libro que se llama Naturaleza y Causa de las Riquezas de las Naciones. Y en ese libro habla Adam Smith acerca de la especialización, ¿verdad? ¿En qué consiste la especialización del trabajador? La especialización del trabajador consiste en que un trabajador encuentra su tarea, se le enseña cómo debe hacer y lo debe hacer de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Y sin errores, por supuesto. Yo siempre pongo como ejemplo, soy muy recurrente en mis ejemplos, hablando de especialización. Creo que en una oportunidad ya les comenté a ustedes hasta dónde llega la especialización. Que uno cuando hace algo rutinariamente, ya con los ojos cerrados, lo hace. En tiempo que yo era estudiante, viajaba en la línea 27 y abordaba el colectivo en San Lorenzo. Y el 27 generalmente ya venían lleno de capiata, con todo ocupado. A veces me subía, a veces no podía ya subir. Pero las veces que lograba subir en el 27 y en un horario X de la madrugada, al fijarme en el medio o en la parte de atrás, casi siempre en un horario viajaba una señora de que yo le reconocí la diferencia a la señora. No la recuerdo, no recuerdo su rostro, su edad, nada. Pero lo que sí recuerdo de la señora era que bordaba. Y cuando no estaba bordando algo, porque en esa época se usaban mucho los pullovers, se usaban mucho la bufanda, todas esas cosas. Bordaba la señora. Y cuando no estaba bordando, estaba haciendo crochet. Y me llamó en una oportunidad la atención que la señora, por lo visto que del cansancio o emotivo, la señora me fijé y en una oportunidad venía durmiendo en el colectivo también, igual que muchos otros, ¿verdad? Venía durmiendo, pero ¿saben qué, queridos compañeros, queridos jóvenes? Con los ojos cerrados. Venía bordando con los ojos cerrados. Imagínense, bordar con los ojos cerrados o hacer crochet con los ojos cerrados es porque a ese grado llega la especialización, debería llegar la especialización del trabajador. A ese grado debería llegar la especialización del trabajador. Imagínense, es a modo de ejemplo. Nunca olviden eso, por favor, que el trabajador que está especializado con los ojos cerrados. La misma cosa pasa con los mecánicos. Yo le suelo llevar mi cochecito a un mecánico en la ciudad de Ñemby y procura encender. ¿Cuál es su técnica para... Lo primero que él hace es escuchar el motor. Y les tengo que comentar, querido alumno, que casi siempre acierta en su... Él no necesita de computadora. Al procurar encender el vehículo o al encender y escuchar el ruido del motor, el Señor desarrolló un oído donde Él se da cuenta de qué podría ser la falla y va a buscar en esa zona. Esa es la especialización del trabajador. Que un trabajador que lo hace tantas veces que ya lo debería hacer con los ojos cerrados. A eso se refiere. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que un trabajador haga de la mejor manera posible? Para eliminar los desperdicios y la ociosidad. ¿Por qué queremos eliminar los desperdicios? Gente, no podemos nosotros sabemos de que actualmente todos los productos son extremadamente caros, onerosos. No podemos darnos el lujo de... Vamos a suponer que estamos trabajando, estamos haciendo algo, ¿verdad? Estamos pintando, trabajamos la pintura de muebles. Estamos pintando muebles y dejamos abierta la lata de la pintura y sin querer se va algo nos tropezamos por la lata de pintura y derramamos la pintura. Eso es un desperdicio, querido, que nosotros no debemos permitir. Por eso es que se planifica inclusive cómo
cómo tiene que circular cómo debería circular la materia prima, los productos del proceso, los productos terminados, todo se tiene que planificar. Ahora me viene en mente, le voy a comentar algo. En los años 2000 yo era vendedor, estaba en una empresa como vendedor y me tocó ir a una conocido representante de la marca Toyota, que está su fábrica allá, su planta, la prolongación de Mariscal López. Mariscal López termina en calle Última, en Malinch, y lo que va a San Lorenzo nosotros conocemos como prolongación. Lo que les quiero comentar, permiso. Les quiero comentar es que entré y la planta era fabulosa, de tipo japonés, impresionante, eran altos. Lo que me di cuenta también, primera vez que en un taller no he visto, en ese taller de la Toyota, no he visto ni una sola grasa, ni una sola gota de grasa. Yo solía irme en los otros mecánicos, en otros talleres, las llaves están así, famosos, faltan ya algunas llaves, ahí todo bien ordenado. Y lo que más me llamó la atención, ¿saben qué es? La manera en que circulaban los operarios y los pequeños montacargas que traían y llevaban los repuestos, cosas así. Y también lo que les quiero comentar es, la oficina, el señor que me atendió, porque nosotros ya vamos a encargarnos de hacer llegar los repuestos a otras ciudades. Y el señor que me atendió, me fui a su oficina, así, el escritorio estaba posado encima de unas rayas amarillas, punto, rayas amarillas. Imagínense lo que es. Imagínense, hasta el último detalle. Estaba marcado el pasillo y estaba marcado el lugar donde debería estar el mueble de la persona que me atendió. Y dije, qué impresionante, hasta dónde llegaron esta gente, los japoneses, y especialmente estas marcas, digamos, ensambladoras de automóviles y de vehículos, hasta dónde llegaron, llevaron la teoría científica de Frederick Taylor, le llevaron a la máxima expresión. Impresionante la organización y la ejecución de todo lo que se hace en las fábricas. Esto me viene en mente. Bueno. Y entonces, desperdicios, minimizar los desperdicios. Por supuesto que al hacer un mueble, al cortar sobran pequeños desperdicios, ¿verdad? Pero tienen que ser mínimos. O si ustedes piensan en una eficiencia, en la productividad y eficacia, en una oportunidad le he visto a un zapatero. Entienda por favor, los años 80, final de los años 80, a mediados de los años 80 le he visto a un señor, mi vecino, un señor que era zapatero. Un señor que haciendo zapatos le hizo estudiar a su hijo ingeniería electrónica. Y en una oportunidad fui a Itaipú y le encontré, su hijo estaba manejando la computadora. Sí, el hijo del zapatero, que el caso que les voy a contar, el hijo que vivía en Fernando de la Mora, estaba manejando la computadora del lado paraguayo de la Itaipú. Pero eso al margen. Lo que les quiero decir, recibió el señor, nosotros estábamos viendo, recibió un pedazo de cuero, así un entero, y empezó a marcar, obviamente las pisadas para los calzados, así, empezó a marcar. Y yo le pregunté en guaraní si cuánto sale, cuántos calzados puede salir, y me dijo una cantidad, no me recuerdo, pero hasta el último lugar encontraba para poder, o sea que la idea de la eficiencia y la eficacia de ese pedazo de cuero que fue extraído del animal vacuno, lo utilizaba al máximo, es decir, tenía prácticamente cero desperdicio. Desperdiciaba, pero ya de eso hacía catre y hizo raro. Entonces de eso se trata, eliminar los desperdicios. Yo no diría eliminar, pero sí les puedo decir, gente, que no se puede eliminar, pero se puede minimizar al mínimo los desperdicios. Y la ociosidad, ¿qué se refiere? A
que una persona un trabajador esté ocioso significa que no haga nada o que haga muy poco. Hoy en día eso también es muy complicado, ¿verdad? Porque las personas que terminaron su trabajo o su tarea específica y tienen tiempo todavía para poder hacer algo más, pueden aprender y ayudarle a los demás compañeros. Atiendan, por favor, los que están buscando trabajo o los que están trabajando en alguna empresa, en una organización. ¿Qué es lo que se valora hoy en día en un trabajador? Su puntualidad, su responsabilidad, la manera que hace los trabajos, la celeridad, el tiempo y principalmente la ociosidad también. Que una persona que terminó su trabajo puede aprender para poder ayudarle a su compañero de trabajo, para hacer otras cosas. ¿Entienden? A eso se refiere. Vamos a suponer, en un mini super, la cajera no tiene a nadie a quien cobrarle, entonces se va y agarra y objetos para la limpieza, artículos para la limpieza y empieza ya a limpiar. Ese es el concepto de la polifuncionalidad, queridos alumnos. La polifuncionalidad significa que un trabajador no solamente puede hacer lo que debería hacer, lo que es su tarea específica, sino que puede aprender a hacer otras cosas. Y ustedes me van a decir, pero entonces ya no explotan demasiado. Lleven siempre en cuenta, queridos compañeros alumnos, de que si la empresa les contrata a ustedes por 8 horas, tienen seguramente una hora y media para el descanso y para el almuerzo. Pero dentro de esas 8 horas, usted está firmando contratos de que ustedes deben servirle a su organización. Porque recuerden que si la organización va bien, también a nosotros nos va bien. Yo me pongo en el lugar de ustedes. Le voy a poner como ejemplo. Modestamente les digo, nosotros procuramos de que todo esté en orden, que todo esté perfecto dentro de la universidad, de tal manera que la universidad alcance sus metas, ¿verdad? De tal manera que los alumnos aprendan, de que los alumnos puedan salir adelante, puedan encontrar trabajo y puedan seguir estudiando con nosotros. Imagínense a qué punto puede llegar el concepto de la, digamos, de la pertenencia en una organización. Y les voy a decir, gente, si a mí la universidad me está contratando desde las 14 horas hasta las 21 horas, tengan presente que en ese lapso de tiempo algo yo estoy haciendo. Si no estoy viendo los planes de estudio, si no estoy viendo los profesores para invitarlos para que vengan a trabajar con nosotros, estoy probando las clases con ustedes, o estoy atendiendo el teléfono, o estoy atendiendo a las profesoras que llaman por el tema de las calificaciones, siempre estamos haciendo algo. ¿Por qué? Porque la organización compra nuestros servicios desde que nosotros ingresamos a las 14 horas hasta las 21 horas. Y así tiene que ser. Eso se refiere a la ociosidad. Ociosidad es no hacer nada o dejar de hacer algo. A eso se refiere. Y finalmente, el otro principio del enfoque de la administración científica es reducir los costos de producción. ¿Para qué les parece a ustedes que es tan importante reducir los costos de producción? Pero hasta dónde se puede, todo tiene su límite. No podemos nosotros, yo siempre digo, reducir los costos de producción, sin desmejorar la calidad. Vamos a hablar bien, gente. No podemos nosotros tocar la calidad de un producto, ¿sí? Vamos a suponer que la mejor calidad de nuestra lavandina es 100% hipoclorito de sodio y nosotros queremos bajar la producción y le ponemos agua o a nuestra leche, la mejor leche de Holanda, de nuestra vaca Holanda, nosotros le ponemos leche, que de hecho pues, se pone un poquitito, ¿no? Pero no para bajar los costos, ponerle mucha leche y que la leche ya no parezca leche y se convierta en agua. No, a eso se refiere. Entonces, siempre en el lugar donde ustedes estén, siempre se les va a pedir, ¿qué cosa? Reducción de los costos de producción,
sin desmejorar la calidad, sin tocar la calidad. Porque la calidad es un estándar y ya fue establecido. Y nosotros no nos toca cambiar eso. Ahora, ¿qué efecto? Los efectos de lograr la máxima eficiencia. ¿Qué es lo eficiente? La eficiencia tiene mucha relación con la productividad, hacer bien algo. Solamente que productividad ya enfoca, digamos, yo siempre productividad, digo bien, productividad relaciona ya con el tema pecuniario también, ¿verdad? Entonces, hacer bien, hacer barato y desde el principio, para lograr la eficiencia. ¿Y cuál sería la eficiencia de un producto? ¿Cuál es el concepto de calidad? El concepto de calidad es de que, vamos a suponer, un celular anteriormente ¿qué uso se le da para llamada? Perfecto. Yo recuerdo que hace 15, 20 años apareció un celular que tenía radio, pero digamos, como es, al usar el teléfono no era muy buena la calidad de la señal, pero se escuchaba música, bueno, tenía radio. Pero salió ese aparato, ese celular del mercado. ¿Por qué? Porque nosotros para las llamadas telefónicas necesitamos buena señal, necesitamos buen sonido y así, buena sensación, buena experiencia. De eso también es lo que hoy en día se habla, gente. Cuando hay servicio se habla de experiencia, una buena experiencia. Entonces, la calidad de un celular, ¿cómo se mide? Se medía en aquel entonces por la calidad del micrófono, por la calidad de la señal y así sucesivamente, ¿verdad? Hoy en día se han incorporado otros atributos de la calidad, el internet, la velocidad, todas esas cosas. Todo eso forma parte de la calidad. Calidad es cualidad. Algo siempre surge a los efectos de, por ejemplo, este lápiz, ¿cómo yo puedo medir la calidad de este lápiz? De que se escriba con mucha facilidad, de que no se le quiebre, no se rompan las puntas, o que pueda ser borrado, que dure mucho tiempo. Todas esas cosas son conceptos de calidad. Y lograr la eficiencia. Perfecto. Vamos avanzando entonces. Además de todo lo que estamos diciendo, también Frederick Taylor, en 8 minutos terminamos esto, gente, para que no sea muy largo, porque después también la plataforma de eso se hace muy pesado. También tenemos que decir los incentivos salariales para incrementar la eficiencia. Frederick Taylor fue uno de los primeros que empezó a decir, vamos a atenderle bien a nuestros trabajadores y vamos a exigirle que produzca, pero también vamos a pagarle a los trabajadores por lo que vale su trabajo, ¿verdad? Y no solamente pagarle, sino que también, ¿por qué no? Darle premios. Esto actualmente se usa. Yo conozco muchas empresas en Paraguay que tienen una meta, vamos a suponer, de ganancia de utilidades en el año de 3 millones de dólares. Y si es que sobrepasan por encima de los 3 millones de dólares, todo lo adicional se reparte entre todos los trabajadores. Sí, claro que sí. Hay empresas que hacen eso. Entonces, al trabajador se lo tiene ya como un socio, no ya como no como antes una máquina que tenía que producir, tenía que hacer lo que el patrón decía y solo eso. Hoy en día es considerado al trabajador como alguien que nos ayuda, a quien tenemos que ayudarle de tal manera que pueda salir también adelante. Perfecto. El hombre económico, diseño de los cargos y las actividades de tareas simples y repetitivas. ¿Sí? ¿Para qué es simple? De tal manera que pueda hacerse con facilidad y de manera repetitiva. Estandarizar las tareas y las máquinas. ¿Sí? La superespecialización, es lo que estábamos diciendo en el automóvil, por ejemplo. La superespecialización. Se especializan en hacer eso y solamente eso. Perfecto, y para ir terminando, ¿qué es lo que nos dejó, digamos, como teoría Frederick Taylor en la administración científica? Es el estudio sistematizado de la empresa, especialmente de la fábrica. Especialmente de la fábrica. ¿Entienden? Perfecto. Y ustedes van a decir, ¿para qué nosotros tenemos que saber todas estas cosas? Nosotros tenemos que saber todas estas cosas por el hecho de
de tomar conocimiento de que la administración que hoy conocemos también comenzó como bebé y se fue creciendo, se fue desarrollando, y a medida de que hubo necesidades, la necesidad por la madre de las inversiones, a medida que hubo necesidad, se le fue incorporando la planeación, el control, se le fue incorporando los diseños, el verle al trabajador como una persona de carne y hueso, con emociones, que se cansa, que necesita también esparcirse, o necesita sentirse cómodo dentro del lugar de trabajo. Todas esas cosas, estandarizar las tareas, todo. Y finalmente saber de que la teoría de que nos dejó, la teoría administrativa que nos dejó, la teoría científica es, la administración científica es estudiar la administración como un sistema. ¿Y qué es un sistema? Dice, si nosotros vamos a definir lo que es sistema, sistema dice, conjunto de elementos que se relacionan entre sí. Ese es el sistema. Sistema informático, conjunto de elementos que hay adentro de la computadora se relacionan entre sí para darnos lo que nosotros estamos haciendo ahora. Dice, sistema, conjunto de elementos que se relacionan entre sí y con su entorno. ¿Sí? Claro que sí. Y de eso se trata. Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir ya la pantalla. ¿Qué tal hasta esta altura? ¿Hay alguna pregunta antes de despedirnos? Queridos compañeros, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Está bien? ¿Qué tal, Héctor? ¿Todo tranquilo? Todo bien, profe. Todo bien. Qué calidad, será, qué calidad. ¿Para qué nosotros tenemos que saber todas estas cosas? Tenemos que saber que en algún momento vamos a aplicar en cualquier taller, en cualquier organización, inclusive en un estudio jurídico, estudio contable. Se tiene que hacer de forma racional las cosas. Yo me imagino en un estudio contable llegan las carpetas, primero hay que clasificar los documentos por fechas, por clientes. Ahí está el uso racional del trabajo, ¿verdad? A eso se refiere. Todo tranquilo, entonces. Bien, Manuel, ¿alguna consulta? ¿Hasta aquí? No, profe, ninguna consulta. Sí, ninguna consulta. Muchas gracias, Manuel. Héctor, ¿alguna consulta? No, nada, profe. Con respecto a la clase, todo bien. Ah, ya, excelente. Perfecto. Quedamos así entonces, gente. Muchas gracias por asistir y nos vemos hasta la próxima. Muchas Ok, gracias. Profe, gracias. Buenas Éxito, noches. bendiciones. Chao, Buenas Buenas chao, noches noches. a chao. los compañeros. Hasta luego. Gracias, compañero. Chao, chao. Muchas gracias por la ayuda. A todos. ¿Qué Chao, pasa? chao. Gracias.